¿Alguna vez te has preguntado cómo es posible abarcar múltiples ámbitos artísticos y culturales al mismo tiempo? En Canarias contamos con una mujer que lo hace. Es editora, escritora, documentalista, directora de teatro y activista. Su trabajo ha dejado huella en cada uno de estos campos. Hoy tenemos el placer de conversar con María Jesús Alvarado, comúnmente conocida como Susi Alvarado, una de las voces más destacadas actualmente en la poesía de Canarias. Hablaremos sobre su trayectoria, su obra y la escena poética en nuestras islas. Te damos la bienvenida a Canarias, una hora más para leer, un podcast del Gobierno de Canarias. Aprende sobre el patrimonio literario canario a través de historias, mitos y leyendas del archipiélago que entrelazan fragmentos de la vida y obras de escritores y escritoras relevantes de Canarias. Quédate y escucha el podcast Canarias, una hora más para leer, porque aquí hay mucho libro que contar. Hola Susi, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien. Encantada de estar aquí. Muchas gracias. Bueno, ¿cómo nace tu vínculo con la poesía? ¿Recuerdas el momento en que sentiste que este era tu camino? Bueno, un momento concreto no lo recuerdo. Desde muy pequeña, de muy niña, quizás siempre fui una niña muy sensible y muy curiosa y tuve muy pronto una relación cercana a la palabra, digamos, a los libros. Mis padres me decían que empecé a hablar muy pronto y a leer muy pronto, con 3, 4 años ya leía bien. Entonces, y siempre tuve muchos libros al alcance de la mano y como que me atrapaban mucho, ¿no? Y, y la poesía como que vino sola, ¿no? Era una manera de expresión que me parecía totalmente natural y a la vez muy privada. Siempre escribía, al principio era algo como para mí, no compartía, ¿no? Pero para mí era algo realmente natural. Qué bien. ¿Y cómo es que llegaste a tener contacto con los libros? O sea, eso fue porque... Bueno, en mi casa yo crecí en el Sáhara, porque mis padres eran maestros canarios, pero emigraron para allá, el antiguo Sáhara español, cuando era provincia española. Y entonces crecí allí en el desierto, además en una población que era muy pequeñita, que apenas había nada prácticamente. Y el mundo fuera de lo que era el desierto era en mi casa los libros, había muchos libros y era un poco ese contraste entre la nada afuera y todo el mundo en los libros que te podían llevar a cualquier parte, ¿no? Entonces esa curiosidad, digamos, me llevó a leer mucho. Bueno, entonces naciste en Las Palmas en 1960, pero en tu infancia transcurrió en el Sáhara, como Sí. bien dices. En 1975 regresaste a la isla. ¿Y qué pasó después? Bueno, volví con 15 años. Yo había venido, obviamente, en esos años para acá. Venía una vez al año, en vacaciones de verano, a ver a mi familia y tal, a los abuelos. Pero toda mi vida pues transcurrió allá. Entonces fue un cambio muy brusco, además obligado por la situación política, hubo que salir de allí rápido. Y fue un choque bastante grande tener que adaptarme a vivir aquí, a hacer nuevas compañeras de instituto. Yo estaba terminando el bachillerato. Y, y adaptarme a una vida aquí, digamos, urbana, moderna y tal, era muy diferente. Pero bueno, después por circunstancias también que, bueno, poca gente conoce a nivel personal de salud, me tuvieron que sufrir una intervención quirúrgica grave y estuve un año entero acostada y escayolada. O sea que de una inmovilidad bastante grande. Y eso me hizo replantearme muchas cosas de lo que iba a hacer en el futuro. O sea, después del bachillerato, a mí me hubiese gustado mucho hacer bellas artes, por ejemplo, porque también me gustaba mucho dibujar. Pero claro, eso fue un freno y lo que hice fue hacer magisterio, que me resultaba más fácil que algunas compañeras me trajeran apuntes y tal. Me gustaba mucho la docencia también. Había crecido en la escuela prácticamente de mis padres, con mis padres, y me gustaba mucho dar clases. Entonces dije, bueno, voy a hacer magisterio primero y luego ya me enfoco a bellas artes y tal cuando pasara toda esa etapa más dura. Pero luego ahí me interesó la psicología. Y entonces me fui a Barcelona, hice psicología clínica y luego siempre me he dedicado parte a la docencia, parte a la psicología. Siempre he trabajado en ambas cosas.
Y paralelamente ha ido siempre el tema artístico. La literatura era como una parte mía privada que me veía como obligada a irla haciendo, pero que no me movía en círculos literarios, ¿no? Mi parte profesional era la psicología. Claro. Y bueno, y después ya con el tiempo, como me interesaba eso, pues desde que estuve en Magisterio ya participé, formé parte de un equipo de la editorial, de la revista de Literatura y Artes Puente Palo, que empezó en aquellos años, en el 80. Y ya seguí colaborando en cosas relacionadas con la poesía. Y ya con 40 años fue cuando me decidí a publicar algo, ¿no? Empecé a publicar. Bueno, qué interesante todo esto que me comentas. Sobre todo me parece interesante, que no lo sabía, que habías estado un año pues malita. Sí. Que me imagino que esto tiene que ser interesante también en tu obra. No sé si más adelante quieres contar cómo influye el hecho de estar enferma en una obra poética. No sé, a lo mejor ni siquiera lo nombras en tu obra, pero me parece Tengo interesante. algunas cosas relacionadas con eso, con el dolor, con los hospitales, con esas cosas. Tengo alguna que otra cosa, alguna poesía. Qué interesante. Pero sobre todo a mí me resultó interesante a nivel personal, es una prueba de paciencia y de resistencia y no sé, te cambia bastante la forma de ver el mundo cuando pasas por un trance así largo, sobre todo porque fue muy largo. Y bueno, y también ejercitas mucho la empatía con otras personas que también tienen circunstancias difíciles de ese tipo y tal. Personalmente sí me marcó mucho. Luego en la obra tengo alguna cosita, pero no especialmente, ¿no? Bueno, también un aspecto especialmente interesante de tu trayectoria es tu participación en Bubisher, la Asociación de Escritores por el Sáhara. Un aspecto en el que me gustaría profundizar en algún momento de este episodio también. Tienes numerosas obras, entre ellas Suerte Mulana o Sorimba, en el género de la narrativa y con la editorial Puente Palo. También Soy lo que ves, una antología que abarca toda tu poesía desde el año 2006 hasta el 2018. Y más adelante, si te apetece, podremos hablar también de estas obras o de aquellas que te gustaría destacar. Por otro lado, un poco destacando tu trayectoria como autora, has codirigido la compañía de teatro La Fanfarlo, con una marcada perspectiva de género, y poco después comenzaste a colaborar con la productora Almacabra. De hecho, recibiste el premio a la mejor aportación historiográfica en el Festival Memorimage en el año 2006 por el documental La Puerta del Sáhara. Vamos, que en definitiva tu trayectoria abarca muchísimas facetas en el ámbito cultural y es una diversidad que marca bastante tu obra. ¿Cómo crees que ha evolucionado tu voz poética desde tus primeras publicaciones hasta ahora? Bueno, es que son muchos años. Vamos poco a poco. Yo te decía antes, hasta los 40 no publiqué el primer libro. Claro. A mí en ese momento me parecía que era tardísimo y que yo ya era muy mayor. Pero claro, cuando vas cumpliendo años te das cuenta que en realidad a los 40 años eres muy joven y tienes toda la vida por delante todavía si quieres hacer cosas, ¿no? Y bueno, como siempre te decía al principio, he sido como muy curiosa y me ha gustado hacer cosas de diferentes maneras. Para mí la sensación es que siempre hago lo mismo. Lo que pasa es que a veces me gusta más contarlo en poesía, a veces me parece que esa historia lleva más una narrativa o que llegará mejor a la hora de compartirlo con imágenes y a lo mejor algún documental. Pero en realidad lo que siempre siento es necesidad de compartir cosas que me interesan y que me parece que vale la pena, pues compartirla con los demás, como si compartes con los amigos, ¿no? Entonces, claro que he evolucionado, pero de la misma manera que he evolucionado yo como persona, ¿no? Y en cada momento de mi vida me ha gustado ir contando determinadas cosas y las he ido compartiendo sobre la marcha. Luego, claro, yo entiendo, a veces la gente se sorprende pues, de la variedad, digamos, de géneros o de actividades diferentes que hago, pero modestia aparte, yo siempre digo, soy aprendiz de muchas cosas y no soy experta en nada. Y en realidad me siento un poco así porque no me da tiempo a veces como de profundizar o de especializarme en algo, ¿no? Sino que voy probando aquí, allá, allá.
pero bueno, es mi manera de ser y de hacer. Y bueno, a la gente le gusta lo que hago, entonces eso también me anima a seguir en esa línea, aunque siempre intentando hacerlo lo mejor posible, claro. Sí, yo creo que esa diversidad que comentas le da un toque especial a tu obra y se nota que está marcada por ese aspecto. Y bueno, ¿hay alguna obra de las que tengas con la que te sientas especialmente apegada? ¿O cuál de ellas dirías que es tu favorita? No sé si... Bueno, no, especial no. Yo creo que cada una ha salido en un momento importante y ha significado algo. Muchos escritores dicen que los libros son como los hijos y tal, y que no se puede elegir uno sobre otro. Es cierto, o sea, cada libro, cada película, cada poemario responde a una necesidad de ese momento, a una experiencia que has tenido en esos momentos. Y ahí ha surgido y ha tenido que salir ahí, no antes ni después. Entonces, todos tienen la misma importancia para mí en ese sentido, ¿no? Y un poco hablando de las influencias, ¿quiénes han influido tu escritura? ¿Han habido autores y autoras canarias o canarios que han estado presentes en tu voz o autores y autoras de fuera? Canarios en un primer momento no. De mis primeras influencias, todavía yo niña, en el Sáhara, pues yo me acuerdo que me enganché mucho, por ejemplo, a las novelas de Pearl Buck, que es una escritora que tuvo el Nobel, que aunque ella era americana, vivió mucho tiempo en China. Y me interesé mucho por toda la vida rural china y todas las cosas que ella describía que me parecían una maravilla. Pero a la vez también me gustaban mucho las hermanas Bronte, Cumbres Borrascosas, tal. Entonces, claro, era otro mundo totalmente distinto, pero yo decía, bueno, toda aquella niebla, quizá era el contraste con el desierto, pero todo aquel mundo inglés, británico, cerrado, y todas las historias que ellas contaban también me atraían una barbaridad. Las novelas de Agatha Christie, me acuerdo de una temporada yo con 12, 13 años que las devoraba todas porque cada crimen de aquellos era apasionante y tal. Casualmente casi todas eran, en estos 3 casos que te he comentado, mujeres escritoras. En aquel momento yo no me planteaba tampoco si eran mujeres, si eran hombres, pero sí que quizá eso también me interiorizó un poco la idea de que en algún momento a lo mejor yo podía también contar historias de mi realidad, ¿no? Entonces, ya te digo, yo, como te dije antes, leía mucho y además no tenía tampoco un filtro de edad, por ejemplo. Mis padres no decían, pues esto es porque son cuentos para los niños y tal, no. Yo leía de niños, de grandes y de todo. Entonces, pues todos esos mundos, yo lo que me di cuenta es que la literatura era la mejor manera de conocer el mundo, de viajar, de conocer formas de pensar, formas de sentir, y me parecía pues súper atractivo meterte en un libro y dejarte llevar al mundo que te llevara ese autor o esa autora. Entonces tuve algunas influencias así importantes en esos años de infancia y adolescencia. Luego ya sí me metí más con la poesía, de la generación del 27, más poesía española. Y los autores canarios han sido más recientes, ¿no? En los últimos años, ya después ya viviendo aquí, adulta, pues ya sí he ido conociendo un poco más la literatura canaria. Qué bueno y qué bonito que tus padres también te hayan pues abierto los brazos en cuanto a las lecturas y que no te Sí, fue una suerte. cerrado puertas y ventanas, por decirlo de alguna Sí. manera. Y bueno, vamos a hablar un poco sobre la temática y los elementos claves de tu poesía. Sabemos que la figura de la mujer es un elemento central en tu obra, ahora entendemos un poquito por qué. Has leído a muchas mujeres. Y se trata de una mirada sensible que resalta la valentía, la independencia y la lucha. Además, eres una mujer profundamente comprometida con tu tiempo, lo que se refleja en tu mirada crítica hacia la realidad que nos rodea. Me gustaría profundizar en tu perspectiva sobre la mujer africana y cómo se conecta con tu infancia en África, en el Sáhara. Un periodo tan significativo en tu vida, pues son tus primeros años de vida y eso no nos lo quita nadie. Y bueno, también nos interesa mucho tu reflexión sobre la africanidad,
de Canarias, ya que, como ha señalado en alguna ocasión, debemos sentirnos más africanos. ¿Qué nos puedes contar sobre esto, Susi? Bueno, sí, yo pienso que quizá por esa realidad mía desde niña de vivir entre Canarias y el Sáhara, para mí era totalmente natural y para mí era una cosa a la vez fundida, ¿no? Entonces yo viajaba de las islas al continente y mi mundo estaba repartido entre las islas y el continente, y entre dos lenguas, dos culturas, dos religiones, dos formas de vida, ¿no? Pero para mí era totalmente natural. Y quizá eso hace que yo ahora reclame que en cierta manera una identidad dentro de Canarias que sumándole, porque Canarias tenemos la característica de ser una fusión de culturas europeas, americanas, pero también africanas, que nuestro origen humano viene de África y que además hemos tenido una relación muy estrecha con África en muchos años. Entonces, a veces no hay conciencia en Canarias de esa parte africana que tenemos, de esa riqueza de formar parte de las culturas de los tres continentes. E incluso a veces parece que avergüenza. Y yo en algún momento he hablado de las Islas Canarias como islas africanas y me dicen, no, africana serás tú, yo soy española. Digo, pero mira, que no tiene nada que ver una cosa con otra. Puede ser española y africana. Es que no hay más que mirar el mapa, ¿dónde están las islas? Somos una isla, un archipiélago africano, ¿no? Luego, políticamente, podemos pertenecer a cualquier país. Pero hay a veces esa ignorancia o, ya digo, incluso rechazo. Y a mí me parece una riqueza enorme. Cuanto más sumemos, más ricos somos en todos los aspectos. Y en esa línea, pues sí que he desarrollado algunos trabajos. Por ejemplo, lo último que estoy haciendo es organizar unos encuentros de cine cada 2 años, que se llama MAR, Mujeres Africanas Rodando, son las iniciales de MAR, en el que hay una unión o representación de cine realizado por cineastas canarias y del continente, ¿no? O de las otras islas africanas también, de Cabo Verde, de Madeira, de Madagascar, o sea, hay otra serie de islas africanas también. Y entonces un poco que a nivel de cineastas haya una unión con el continente africano, porque también hay un desconocimiento grande de todo lo que se mueve en el cine en el continente africano. Parece que solo miramos hacia Europa o a Hollywood, ¿no? El Festival de Cannes, Hollywood, tal, los Goya. Y en África, de otra manera, porque hay una manera muy diferente de hacer las cosas allí, pero se mueve muchísimo, hay una creatividad enorme, hay un montón de mujeres creadoras que están haciendo cosas y películas muy interesantes y trabajos muy interesantes, y que las Canarias podemos aprender también mucho de ellas y compartir con ellas, ¿no? Y esa es un poco la idea de MAR. Eso por un lado. Y luego, bueno, también he ahondado bastante en el tema del español, también porque me preocupa. Yo vivía en una provincia española en África, donde la lengua era el español. Y una vez nos fuimos de allí, ha habido un abandono, digamos, de la lengua. Y bueno, yo por esas curiosidades que te hablaba, pues luego quise conocer cómo había sido la realidad. Yo conocía la realidad del Sáhara, pero había otra colonia española en África, que era Guinea Ecuatorial, donde también se hablaba español y se sigue hablando español, es la lengua oficial. Y tenía curiosidad también por conocer un poco cómo era la realidad de Guinea, comparándola con la saharaui. Y también realicé un documental que se llama La Eñe Viste de Negro, que trabaja sobre ese tema de la realidad de Guinea Ecuatorial y el español, sobre todo. Y como una cosa lleva a la otra, al final pues me he ido interesando por todo el tema del español en África en general. Y es increíble la cantidad de países, porque claro, el Sáhara y Guinea eran colonias españolas, pero hay un montón de países que sin haber sido nunca colonia española tienen un interés enorme en el español, que trabajan muchísimo sin ningún apoyo del gobierno español. Se lo organizan los jóvenes estudiantes en la universidad, crean clubes de español, realizan actividades por las tardes, de todo tipo, teatro, tal, y tienen un interés en saber español enorme. Y bueno, he estado en algunos de ellos, en Costa de Marfil, por ejemplo, el último año, dando charlas ahí en la universidad, y es una maravilla ver clases de 100 y pico, 200 alumnos, apretados allí, todos hablando español,
y deseando que vaya gente a explicarles cosas en español y a compartir obras literarias y tal, ¿no? Entonces, me parece que es muy, muy bonito porque, al fin de cuentas, la lengua es lo que nos une, es lo que está por encima de fronteras, de disputas de cualquier tipo, ¿no? El idioma como que borra todas esas cosas. Y podernos comunicar, como nos ocurre en América Latina, con todos esos países en la misma lengua, nos hermana y nos facilita mucho el contacto humano. Y en África podría pasar lo mismo. Y pienso que Canarias tiene una ubicación idónea para ser un poco el foco de la comunicación en español con todos los africanos, ¿no? Qué suerte que hayas puesto tu Me enrollo mirada. mucho. Me fui por otro lado, creo, pero bueno. Todo esto es bueno. Sí, O sea, bueno. esto aporta muchísimo. Y qué suerte que hayas puesto tu mirada para también acercarnos desde Canarias a esa otra parte de la que no conocemos pues mucho. Uh-huh. Y al final, si hay una persona que está ahí poniendo la mirada en ese lugar y transmitiendo todo esto y acercándolo aquí a las islas, Uh-huh. es algo bonito, necesario también y muy fructífero para todas y para todos. Y bueno, me gustaría hablar un poco de la memoria colectiva y la importancia que tiene para ti el hecho de preservar las tradiciones. Ya veo que pones interés en el idioma y crees que bueno, es importante para la comunicación y para hacernos entender también con estas personas y sus tradiciones. ¿Qué nos puedes decir sobre eso? Yo creo que conservar la memoria viva es fundamental. Además, ahora, antiguamente, digamos, el mundo parece que evolucionaba más lentamente, pero en este último siglo, desde mitad del siglo XX y lo que va de XXI, todo va muy rápido, la tecnología ha acelerado todo y funcionamos de una manera a veces, yo diría que insensata, en el sentido de no prestar atención a veces a las cosas importantes, sino a tener mucha información, hacer todo con prisa, y nos olvidamos de los valores de la tradición. Y me parece que es muy importante avanzar, sí, pero sin perder de vista todo lo que siglos de historia que hay antes de nosotros nos van dejando y que tenemos que también utilizar, aprovechar y enriquecernos con eso. Entonces, la memoria de los pueblos me parece importantísima. Y en concreto, en el caso de Canarias, pues todo el legado que tenemos de nuestros mayores a todos los niveles, arquitectónicos, cultural, de lengua, de música, literario, de todo, ¿no? Entonces, sí, hay que estar al día de lo que está pasando hoy, pero no podemos olvidar lo que hemos dejado atrás y algunas cosas todavía muy cerca, ¿no? Entonces, un poco sin querer, me doy cuenta que mucha de mi obra atiende un poco a esa necesidad como de retener el pasado. Uh-huh. El documental que nombrabas, La Puerta del Sáhara, pues un poco también iba por ahí. Es un documental como homenaje al antiguo fuerte de Villa Cisneros, que es la ciudad donde yo vivía, y fue la primera edificación que se construyó en el Sáhara cuando se repartió África y a España le tocó ese trozo. Ese edificio que se mantuvo ahí durante todos los años que estuvo España, lo iban a derruir y entonces decidí hacer un documental sobre él para protegerlo y tal. Y contar un poco, aprovechando esa excusa, hablar de la historia del pueblo saharaui, de las relaciones de Canarias con los saharauis. Pero después de eso, pues también he hecho otro documental, Bailando en el Tiempo, por ejemplo, sobre una indagación sobre el posible origen del baile de los bailarines de la Isla del Hierro, uh-huh. que es un baile muy peculiar y que no hay nada parecido en el archipiélago. Y entonces hice un recorrido por algunos sitios de la península donde hay aldeas que hay bailes prácticamente idénticos, la ropa, el modo del toque y el baile y tal. Y bueno, es una manera también pues como de ahondar de dónde viene esto nuestro, ¿no? Y luego pues en la novela Sorimba, por ejemplo, es una película que transcurre en la Isla del Hierro, una novela de la Isla del Hierro, que ahora estoy planteándome hacer película. Y también un poco para aprovechando una pequeña aldea abandonada que hay en la Isla del Hierro, que es la Albarrada, que está en ruinas, pues darle vida a esa aldea y que nos
sirva de excusa para conocer, y que la gente joven, sobre todo estudiantes de bachillerato, puedan conocer cómo se vivía en nuestras islas, porque en todas las islas era la vida así hace 50 o 100 años, cómo era la vida de nuestros tatarabuelos, por ejemplo, ¿no? Incluso de nuestros abuelos, en muchos casos. Justo que mencionas el caso del pueblito este del Hierro, un poco investigando en tu obra, me di cuenta de que haces una gran labor de activismo y justo en el Hierro planteaste hacer unas firmas para que el pueblo se No me acordaba, pues, sí. para que se cuidara ese lugar y se plantease como ruta turística y que se conservase este espacio. Claro, porque al está ahí final también abandonado. De total. momento está cuidado. O sea, está como estaba, no está cuidado, Sí. está abandonado, pero no han hecho ninguna barbaridad. Claro. Entonces digo, por lo menos que lo mantengan como está. Que lo cuiden. Y que se pueda hacer un recorrido, explicar cómo se vivía allí. Claro. Entonces, porque cualquiera puede llegar allí y hacer una pintada o construir con unos bloques, hacerse ahí un pajero, yo qué sé, o meter unas cabras, cualquier... Me campesino ahí. parece Entonces, súper interesante y también necesario que personas como tú, autoras importantes, pues pongan en valor esto y que se cuide y se enseñe que hay que preservar lo que tenemos como se pueda. Siempre he sido un poco protestona en ese sentido. Ahora me estaba acordando de una vez también en la biblioteca pública de aquí, la biblioteca pública del Estado, que cerraba los domingos. No sé por qué, hubo una época que cerraron los domingos. Y entonces también organicé una historia, una sentada de escritores delante de la biblioteca allí en Bravo Murillo para que abrieran y lo abrieron. Qué suerte tenemos. Bueno, y hablando un poco de tu antología poética, principalmente porque reúne todas tus obras anteriores y porque con ella tuviste la oportunidad de reeditar, ¿cómo surge esta necesidad de recopilarlo todo y por qué? A mí no se me habría ocurrido, porque además pienso que una antología pues se llama a alguien muy importante y así vamos a reunir su obra y tal y cual, o muy mayor, y tampoco me considero tan mayor. Pero la editorial estaba iniciando una colección con antología de distintos poetas, se llama Poetas Canarios Contemporáneos, Sí. y me invitaron a publicar lo mío. Entonces dije, bueno, me aproveché sobre todo porque había algunos de mis poemarios que ya se habían agotado, que había que volver a reeditar y tal, entonces era una manera de recuperarlos y que estuviesen ahí recogidos. Y muy bien, estuvo muy bien. Salió en 2018. Sí. Después he publicado otro poemario que ya no está incluido ahí, pero hasta ahí pues muy bien, porque... Entiendo que te gustó, entonces haber recopilado todo y ver un poco, mirar hacia atrás a ver qué habías hecho. Por ese lado sí. Por otra parte, como te decía antes, lo de los que cada libro tiene su momento, es cierto que me gusta ver los libritos separados, cada uno con su portada y con su historia detrás, ¿no? Y ahí verlo todo junto, como que era un batiburrillo de cosas, pero bueno, está muy bien separado y muy bien hecho, la edición es muy buena. Y creo que es un buen libro para conocerme en ese sentido, ¿no? Un poco la trayectoria poética y las distintas temáticas que voy abordando. Antes también estabas hablando mucho de tu labor como documentalista y me interesa saber de qué manera influye el hacer documentales en tu manera de crear poesía. ¿Crees que estas experiencias han afinado tu estilo? Lo digo porque en alguna ocasión has comentado que necesitabas la imagen para contar historias. Entonces, me parece interesante indagar en eso. ¿Qué te aporta la imagen documental que no te pueda aportar, por ejemplo, la escritura? No sé. O todo lo contrario, a lo mejor esto enriquece todavía más tu obra porque la enfoca de otra manera. Como te decía antes, para mí es que simplemente son como maneras diferentes de contar algo, ¿no? Y están muy, muy ligadas, porque sobre todo la poesía, pero bueno, también narrativa, mi escritura suele ser muy visual. Normalmente quien va leyendo, no estoy hablando un poco hacia adentro, sino que normalmente estoy contando algo que se está viendo y te lo puedes imaginar perfectamente. De hecho, hay poemas que son historias, que te cuento una historia de algo que ha ocurrido en el poema, ¿no? Pero que es casi una narración, aunque esté escrito en forma poética.
Y es una actividad que suelo hacer a veces cuando he hecho talleres de creación literaria con gente aficionada a la literatura, a la creación. Me gusta ponerlos en el ejercicio de pasar un poema a narración. Si ese poema me lo fueras a contar como un pequeño relato, ¿cómo lo transformarías? Y entonces para eso el poema tiene que tener bastantes palabras que describan de alguna manera, ¿no? Claro. Y ser bastante visual para que facilite la idea de narrativa, de cómo la vas a desarrollar. Y a la inversa lo mismo, cómo simplificar tanto una narración como para convertirla en versos que con las mínimas palabras puedas contar lo mismo, ¿no? Me gusta ese paso. Entonces, lo de los documentales, por ejemplo, pues bueno, es una historia. También es verdad que mis documentales son bastante poéticos. Sí, qué bonito. Están como muy entrelazadas una cosa y la otra, ¿no? Simplemente es como más fácil se cuente eso. A veces te permite más llegar a quien lo va a recibir contándolo con imágenes, aunque le metas algo de poesía o vaya, sí, intercalando poesía, digamos, en la narración visual. Y otras veces es mucho mejor dejar que la parte visual sea el lector quien la ponga y que tú se lo cuentes con versos, ¿no? Con palabras. Una especie de juego. Sí, sí. Qué Pero no es interesante. premeditado, digamos, es No. que como que el tema lo llama, ¿no? Ya. Pero eso es lo bueno también, Sí. que sea como bastante Sí, improvisado, entre comillas. claro. Y bueno, ahora hablando un poquito sobre tus proyectos, obras colectivas y tu activismo, que ya lo mencionamos antes, pero me gustaría saber cómo nace el proyecto Voces de Nuestra Isla del año 2013. Para las personas que nos estén escuchando, se trata de un proyecto donde se recopilan cuentos tradicionales de la isla de Gran Canaria. Actualmente, ¿te gustaría volver a hacer algo similar? Pues sí, como te decía, recoger nuestra memoria, nuestras tradiciones me parece fundamental. Y fue una experiencia muy interesante. En este caso se realizó solo en Gran Canaria, recogiendo cuentos de todos los pueblos de la isla a través de los niños. La primera idea era pensar en los viejos, que nos contaran sus historias, son los que las conocen. Pero me pareció importante utilizar a los niños por medio para que primero se restableciera esa comunicación intergeneracional que está bastante perdida. Ya los abuelos y los padres no cuentan cuentos a los niños por la noche. Entonces era un modo de recuperar y que los niños además se dieran cuenta de cuántas cosas sabían sus mayores, fuera su abuelo, su abuela, su vecina viejita de al lado o quien fuera, ¿no? Y que se acercaran a ellos a escuchar sus historias. Y luego los niños nos las contaban a nosotros, ¿no? Y lo que está en el libro es la transcripción de los cuentos que nos contaron los niños, pero a partir de esas preguntas a sus mayores. Fue una experiencia muy bonita por lo que aprendí también de todas esas historias y luego pues cómo también transformarlos. Por ejemplo, había cuentos que claramente eran cuentos antiguos. Que las abuelas o abuelos contaban y de lo que ellos recordaban que a su vez les habían contado los mayores suyos. Claro. Pero después surgieron también cuentos nuevos, que eran historias que se contaban pues de cosas que han pasado y que han vivido esos mayores. Cuentos de la guerra, porque claro, hemos sufrido una guerra en esos años, o esas personas sufrieron una guerra, pues también las historias de la guerra, cómo afectó lo que hacían, cómo vivieron eso en la familia, y hay un montón de cuentos muy bonitos desde ahí, historias que son parte de historias reales, o de la emigración, de todos esos mayores que emigraron a Cuba o a Venezuela y contaban también de sus experiencias, de pescadores, o sea, luego surgieron muchas más historias de las que en un principio habíamos pensado que eran más cuentos maravillosos, digamos, fantásticos de la tradición de la narración puramente, y surgieron cuentos nuevos de la propia experiencia de los mayores, que ya pueden, si esos niños luego lo cuentan a sus propios hijos en su momento, se convertirán en nuevas historias que hablan de su memoria, ¿no? Y me pareció bonito. Me preguntaba si hacerlo otra vez, sería estupendo poderlo hacer en todas las islas.
claro. La verdad es que sí. Y tener algo sería súper global. interesante, sí, sí. Mucho seguramente se repetiría, porque hay muchas cosas comunes Ujú. en todas las islas, pero también surgirían muchas cosas nuevas, ¿no? Pero claro, eso ya es cuestión de presupuesto de cada cabildo o de cada administración que lo financie a lo mejor, ¿no? Para sacar esas publicaciones. Pues estaría muy bien. Esta obra fue colectiva, ¿cierto? La hice junto con Ana Cristina Herreros, Vale. Vale. entre dos. Ella es una narradora y recopiladora también de tradición oral de muchos sitios del mundo. Y somos amigas y me propuso hacerlo en Canarias y muy bien. Fue una experiencia muy bonita. Y bueno, ¿qué es lo más preciado que has aprendido creando poesía, cuentos con otras autoras? ¿Qué crees que...? Compartir yo creo que siempre es bueno. Ujú. Hay creadores que prefieren la exclusividad, que tal. Bueno, la creación siempre es un acto solitario y a fin de cuentas uno siempre pone su propia aportación personal, su mirada, su voz, su forma de expresarse, pero si compartes ideas con otros, yo creo que siempre te enriquece, ¿no? Y para mí siempre ha sido positivo poner las cosas en común y hacer obras colectivas también me gusta mucho, sí. Sí, a mí también me parece muy interesante la manera en la que se enriquece una obra al hacerla en colectivo, Sí. ya no solo con una persona, sino con En más. grupo también, claro. En grupo, porque al final aporta una visión Sí. muchísimo más amplia. Sí, sí. Y bueno, ya lamentablemente estamos llegando Se acaba. a los minutos finales de este episodio. Y me gustaría hacerte una pregunta, y es que el paisaje es un elemento importante en tu obra. Y me gustaría saber de qué manera ha evolucionado el paisaje o la visión que tienes tú del paisaje de hace unos años a cómo es a lo mejor ahora. ¿Crees que ha cambiado, que no? ¿Qué es el paisaje para ti? Que me haces preguntas que dan para mucho. Preguntas filosóficas. Fue muy De profunda. broma. Bueno, es que del paisaje se puede decir tanto, ¿no? En un momento como estamos, que maltratamos tanto nuestra tierra y es tan importante que seamos conscientes de la necesidad de cuidar el medio ambiente, que el planeta este es el único que tenemos, que aunque haya gente ahora que quiere escaparse para el espacio, pero que si no cuidamos la tierra no nos cuidamos a nosotros, ¿no? Y tenemos que entender que el paisaje forma parte de nosotros. Para mí siempre ha sido el paisaje que nos rodea, creo que nos traspasa, que nos posee de alguna manera. No es lo mismo nacer en un desierto que nacer en un sitio lluvioso, que en un sitio donde nieva, en un bosque. El primer paisaje que te envuelve, en cierta manera conforma tu forma de ser y de mirar el mundo. Y luego cuando uno se va moviendo por el mundo, cuando uno va creciendo y conociendo otros lugares, cada paisaje te influye de alguna manera. Cada clima, cada cielo, no sé, todo te marca. Entonces, a mí me parece fundamental, del mismo modo que me marcó mucho el desierto en mi infancia, el mar, por supuesto. El mar para un isleño es que es fundamental, pero también las montañas, porque nuestras islas tienen un paisaje montañoso impresionante que quien haya nacido y vivido en las montañas pues no se lo puede quitar nunca de encima. Y luego, si tienes la suerte de poder viajar por el mundo, pues cada lugar tiene un encanto, tiene un olor, tiene un color de las piedras diferente, tiene... no sé, yo cada vez que... yo me siento muy canaria y muy del Sáhara, pero yo en cualquier sitio donde he vivido un cierto tiempo, me he sentido identificada con ese lugar, a nivel de paisaje, ¿no? O sea, creo que eso, lo que te decía al principio, la tierra nos posee de alguna manera y que a la hora de crear, tanto un escritor como un pintor, mucho más incluso, porque los colores se te meten, ¿no? La pintura, todo lo plástico y el cine, la música. Es que creo que es inevitable desligar el arte del paisaje que te rodea, aunque a veces no se sea consciente. Yo pienso que mucha gente a lo mejor no crea pensando en un paisaje, pero sí que te influye sin tu querer.
me parece. Muchísimas gracias por esta aportación. Gracias a ti. No sé si quieres comentar un poco sobre tus futuros proyectos, qué estás haciendo ahora, algún evento donde te tengamos y podamos ir a verte. No sé, proyectos, siempre estoy con 2 o 3 cosas a la vez. Es un poco una enfermedad porque siempre digo, no, ahora esto y cuando termine ya me meteré con lo otro. Pero después siempre surgen cosas y al final estoy, bueno, ahora tengo un libro de poesía que lo estoy terminando, que ya lo estaba terminando hace tiempo, pero que luego he ido incorporando otras cosas, otras temáticas y espero terminarlo pronto, no sé. Una novela acabada, pero que la tengo que revisar y tal, y también está ahí a medias. Una traducción de mi primer libro, Suerte Mulana, que me lo están traduciendo al chino. Ah, mira. Segundo que- libro ya, entonces, en chino. No, ¿No? Ah, no, en chino es perdón. primero. vale, vale. Yo había hecho en China un documental, Sí. San Mao, que es el que comentaba él antes, sí, que es tratando la vida de una escritora china que vivía en Canarias. Pero luego a raíz de ahí, pues también surgen contactos, gente que te llama, no sé qué, y total que me están traduciendo un libro al chino. Y porque es un libro que una parte son relatos que transcurren en el Sáhara, y entonces como es el Sáhara, también San Mao vivió en el Sáhara, pues les ha surgido el interés. Y bueno, pues así, varias cosas. Y como inmediato, pues me voy esta semana, pasado mañana, para Tenerife a un encuentro de poesía. Y pues eso, a compartir, como decíamos antes, que es muy bonito compartir con los demás. Si no, no sirve de nada el arte para compartirlo, me parece. Totalmente. Pues ha sido un placer tenerte en Canarias, una hora más para leer. Y bueno, recuerden seguir el podcast en Spotify y YouTube, donde se publicará este episodio. No olviden tampoco seguirnos en las redes sociales del ICDC, donde también podrán encontrar información sobre los siguientes episodios. Y larga vida a la literatura canaria. Muchísimas Ojalá. gracias, Susi. Gracias a ustedes por contar conmigo. Muchísimo.